Como los que quizás hasta ahora estemos dando los primeros pasos en la vida con el Señor, ninguno de nosotros podemos decir que estamos acá por nosotros mismos, sino es porque el Señor nos ha llamado, nos ha buscado y nos sigue atrayendo, también nos sigue despertando. También confiamos en el Señor que Él pueda obtener lo que Él está buscando cuando nos llamó para estar hoy juntos. Amén. Confiamos en el Señor, en su palabra, hermano. Esta mañana sentía en el corazón compartir con los hermanos una palabra que está en el Salmo 73. Es una palabra que hace un tiempo el Señor me la regaló, digamos, por medio, hay un escrito de un hermano, no sé si todos los hermanos lo conozcan, se llama el hermano Martin Lloyd Jones. Él escribió un librito que se llama La fe a prueba. La fe a prueba, y está basada justamente en este salmo, en el Salmo 73. Es un libro precioso, así que los hermanos que puedan después buscarlo y leerlo, sería de gran bendición. Pero hoy revisemos juntos esta porción de la palabra y confiamos que el Señor nos hable, ¿no? El Señor pueda entregar lo que tiene preparado para nosotros. El Salmo 73. Cuando uno lee los salmos, yo sé que muchos de los hermanos se han sentido, digamos, reconfortados, animados, comprendidos por el Señor a través de los salmos, porque los salmos fueron escritos por hombres que pasaron luchas muy tremendas en sus vidas, así como nosotros también a veces nos toca pasar dificultades, ¿verdad? La palabra del Señor es muy preciosa porque no es un libro que está basado solamente en filosofía o en teorías externas. Muchos hombres dudan de si la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios, y una de las cosas que argumentan para esto es decir que la Biblia fue escrita por hombres. Y ciertamente sí, fue verdaderamente dada por Dios por medio de los hombres. Pero eso mismo Dios lo hace porque Él quiere acercarse a nosotros. Y Dios no es un Dios que habita en la luz inaccesible y que desde su posición de Dios simplemente nos manda decretos y nos manda enseñanzas que nosotros mismos debamos cumplir, y sin que Él pueda entender nuestros corazones, y sin que hayan sido una verdad y una realidad primero en la vida de otras personas. Entonces Dios utilizó sí a hombres, pero hombres que pasaron por dificultades como las tuyas, como las mías, aún más tremendas que las que nosotros podamos vivir hoy en día, por circunstancias espirituales también complicadas, y el Señor quiso dejar eso plasmado en su palabra para mostrarnos de que Él está pendiente de nosotros y de que Él conoce lo que nosotros podemos pasar y vivir, que Él no es ajeno a nuestras necesidades, y por medio de estos hombres podamos ver que ellos encontraron en Dios las respuestas que ellos estaban necesitando, el auxilio que estaban necesitando, el consuelo, la fortaleza, la victoria, la paz. ¿Amén? Cuando nosotros leemos los salmos, nos podemos identificar en muchas cosas con los salmistas, con los hombres que escribieron estos salmos. ¿Amén? Y debemos también identificarnos, así como en las pruebas, también debemos identificarnos en la forma en que ellos pudieron vencer esas pruebas, pasar por ellas, obtener la victoria. ¿Amén? Amén. Conocer de Dios. Amén. Y es precioso que el Señor se muestre de esta forma, que el Señor no se muestre de una manera ajena a nosotros, sino como conociéndonos, como mostrándonos ejemplos, evidencias claras de que Él puede ayudarnos a nosotros y quiere ayudarnos a nosotros. Amén. Amén. Entonces, por eso es precioso ver que la Biblia muestra pasajes difíciles, ¿verdad? En hombres que amaron a Dios, también circunstancias difíciles. Entonces, leamos este salmo entendiendo que Dios ayuda a los hombres y nos está ayudando a nosotros. Amén. Amén. Dice el salmo así, Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así comienza este salmo diciéndolo. Ciertamente, lo da como un hecho, que Dios es bueno para con Israel y bueno para con todos aquellos que son limpios de corazón. Esto, digamos, que es una máxima, es una conclusión a la que el salmista pudo llegar y la pone al principio. ¿Amén? Pero la manera en que él llegó a esa conclusión
para poder entender la manera en que él llegó a esa conclusión de que verdaderamente Dios es bueno para con su pueblo y bueno para con los limpios de corazón, solamente se da después de que él ha pasado por toda la situación que nos narra en el Salmo. ¿Amén? Entonces esta digamos que es como la conclusión a la que él llegó, pero después de pasar por situaciones difíciles. ¿Amén? Nosotros también podemos decir a veces atributos del Señor, virtudes de Dios, pero después de que hemos pasado por diferentes circunstancias. ¿Amén? Quizás algunas veces podemos decirlas, pero solamente mencionarlas porque sabemos que la palabra las dice o por decirlas, ¿no? Claro, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestra fortaleza, pero podemos decir eso solamente con nuestras palabras, pero lo que Dios quiere es que podamos comprobar eso en nuestra experiencia, ¿amén? Para que podamos decir como este salmista, ciertamente, verdaderamente, porque a eso ha marcado mi vida, porque yo lo he visto, porque yo lo he comprobado, ciertamente Dios es bueno, ¿amén? Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón, Dios es bueno para con su pueblo, ¿amén? Y luego continúa diciendo el verso 2, en cuanto a mí, ahí está la situación, ¿amén? Ciertamente Dios es bueno, ese no es el problema, ese no es la situación, Dios es inmutable, Dios es bueno eternamente, ¿amén? Dios no ha cambiado, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pero el problema es en cuanto a mí, ¿amén? Porque nosotros sí cambiamos, porque nosotros sí podemos a veces estar de una manera y a veces de otra. El problema no es de Dios, ciertamente Dios es bueno. En cuanto a mí, esa es la dificultad, la relación nuestra para con Dios, la manera en que nosotros enfrentamos nuestras vidas, nuestras circunstancias, nuestras pruebas y nuestras luchas, no es un problema de Dios. Dios siempre es el mismo. ¿Amén? El problema es en cuanto a nosotros. En cuanto a mí, la posición de Dios siempre ha sido la misma. Dios siempre ha sido como Él es y permanecerá eternamente y para siempre siendo el mismo. Amén. Siempre siendo igual de santo, igual de justo, igual de sabio, igual de amoroso para con nosotros. Amén. Igual de paciente. El problema somos nosotros. Y a veces como nosotros cambiamos y nuestras circunstancias cambian, creemos que entonces es Dios quien ha cambiado para con nosotros. ¿Amén? Llegamos a pensar que quizás Dios nos haya olvidado o quizás Dios no es tan sabio como nosotros pensamos que es, pero no es problema de Dios, es problema nuestro y es lo que Él va a empezar a mostrar acá. ¿Amén? Él concluyó luego que ciertamente Dios es bueno. El problema fue lo que Él tuvo que pasar. ¿Amén? Amén. Y que le hizo dudar de que verdaderamente Dios es bueno. Amén. Para con los limpios de corazón. Entonces dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Esa es nuestra situación. ¿Amén? Por poco resbalaron mis pasos. ¿Cuántas veces hemos estado en esta situación? ¿No? Casi nos deslizamos. Por poco tropiezan nuestros pies. ¿Amén? Y vamos a leer más abajo por qué Él entra en esta situación. ¿Amén? Pero el Señor guarda a los suyos de tropezar. El Señor dice que casi tropezaron nuestros pies, casi resbalan. ¿No? Casi resbalamos. ¿No? Hay circunstancias en la vida en que nos encontramos casi en ese resbaladero, en ese tropezadero. ¿Amén? Que casi nos hace descarriarnos del Señor. ¿No? Pero el Señor nos guarda, el Señor nos ayuda. ¿Amén? Fíjense cómo este pensamiento de resbalar nuestros pies, este casi resbalaron, no es porque nosotros mismos nos hayamos guardado a nosotros de caer, sino es porque el Señor nos guarda. Fíjense, por ejemplo, varias veces dice eso la palabra del Señor, pero recordemos una en el Salmo 94, ahí más adelantito en otro Salmo. Es un contexto, este salmo es similar a este que vamos a leer hoy en el Salmo 73. Dice así, verso 16. Salmo 94, todo el salmo habla de esto, ¿no? El Dios de la venganza, del Dios que defiende al justo, del Dios que juzga al impío. Y dice el verso 16, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Y vamos a ver que el Salmo 73 es justamente esta misma necesidad también, de poder entender lo que nosotros somos frente al mundo. ¿Quién se levantará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio.
O sea, Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos ayuda para no resbalar, ¿no? Como dice acá en el siguiente salmo. Cuando yo decía, mi pie resbala, cuando estamos prontos a caer, ¿amén? Por las circunstancias que vivimos, ¿quién nos sustentaba? Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba, ¿amén? O sea, nosotros podemos estar deslizándonos, pero es la misericordia del Señor la que puede sostenernos y mantenernos, ¿amén? Para que no caigamos del todo, para que podamos volver en sí, volvamos pronto al Señor antes de que estemos totalmente caídos, ¿amén? Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Fíjate, porque ahí está la situación del deslizadero. Ahí comenzamos a resbalarnos, en la multitud de pensamientos dentro de nosotros. Por lo que viene a nuestra mente, por los pensamientos que las situaciones, el mismo Satanás trae a nuestra mente cuando pasamos por pruebas o por dificultades acerca de Dios. Entonces fíjate que los pensamientos son los que lentamente nos conducen hacia el tropezadero y a deslizar nuestros pies. Hermanos, nosotros tenemos que guardar mucho nuestra mente, tenemos que guardar mucho nuestros pensamientos, amén, en Cristo Jesús, amén. Es una lucha constante en nuestra mente, ¿no es así, hermanos? Que constantemente nosotros, todos los días de nuestra vida, en todas las circunstancias, siempre hay una lucha en nuestros pensamientos, los que andamos con el Señor, los que queremos vivir para Dios. Siempre hay pensamientos que nos vienen contrarios, siempre hay pensamientos que nos quieren sacar de lo que el Señor nos dice por su palabra, de sus promesas, de sus mandamientos, de su consejo. ¿Amén? Pues esta multitud de mandamientos, de pensamientos en nuestras mentes son las que nos llevan al tropezadero, ¿no? En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Amén? Entonces podemos ser consolados por Dios en medio de esa multitud de pensamientos que pueden llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Amén? Vamos a volver ahí al Salmo 73. Dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea, en este caso, el salmista, la situación que pasó es que seguramente él estaba pasando por una prueba, por una necesidad, por una dificultad. Y cuando él comparaba su vida en medio de esta prueba, de esta circunstancia, la comparaba con los que hacían iniquidad. Y viendo cómo aquellos que hacían iniquidad, y que por el contrario más bien vivían una vida apartada de Dios, tenían incluso una vida que aparentemente, o por lo menos a la luz de sus propios ojos, de su propia vista, parecía ser mejor que la que él estaba viviendo, aún estando él cerca de Dios. Entonces, esta situación de ver que es ser confrontados en nuestra vida con el Señor, con Dios, frente a la vida de los demás, pensar si verdaderamente lo que nosotros estamos caminando y lo que nosotros estamos viviendo, si es lo verdadero, es lo real, frente a las circunstancias que pueden vivir otros. Esta fue la prueba que tuvo que afrontar este salmista acá. Viendo, ¿no?, la manera en que él vio las cosas. Luego él, más adelante, vamos a ver que él tiene que cambiar la manera en que él vio las cosas, pero inicialmente es sincero. Y él dice, yo vi que aquellos que hacían iniquidad, yo tuve envidia de ellos, porque pensé que tenían una mejor vida, vi que tenían una mejor vida, ¿no? Y empieza aquí a describir cómo era la vida que él vio en ellos, ¿no? Dice, porque no tienen congojas por su muerte, ¿no? Yo estuve revisando esta palabra congojas acá en otras versiones, y la palabra, digamos, da a entender como no tienen dolores de parto por su muerte. Es como la palabra que da a entender en el original este salmo, dolores como dolores de parto. ¿Amén? ¿Cuánto nos confronta esto y recordamos esos pasajes en los que el Señor nos dice que nosotros tenemos que sufrir dolores de parto? ¿Amén? ¿Quiénes? Aquellos en los cuales Dios está haciendo su obra. Tenemos que pasar por dolores de parto. ¿Amén? Y nosotros debemos ser entendidos de esto. Pablo les decía a los hermanos, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Y el Señor Jesús también les dijo a sus discípulos, amén, vosotros tendréis tristeza y dolor. Amén. Así como la mujer
cuando está a punto de dar a luz, ¿verdad? Tiene dolor. Pero luego de que ha nacido un hijo, no se acuerda de sus dolores, por el gozo de haber dado un hijo al mundo. Así también vosotros tenéis tristeza ahora en vosotros, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Amén? Pero a veces nosotros no entendemos estas cosas, ¿no? No nos acordamos de estas cosas. Y cuando vemos que en nuestra vida a veces hay dolor y circunstancias más difíciles, a veces que los que otros pueden enfrentar, entonces comienza esos pensamientos a venir a nuestra mente, ¿no? ¿Será que verdaderamente sí? ¿Por qué ellos parecen tener una mejor vida que incluso la nuestra? ¿Por qué nosotros tenemos que estar sujetos a padecer un poco más, ¿no? A pasar circunstancias difíciles? ¿Amén? No quiere decir que solamente los cristianos sufran, no, todo el mundo sufre, todo el mundo tiene necesidad. ¿Amén? Solo que cuando nosotros tratamos de compararnos, nos comparamos con aquellos que a nuestros ojos no sufren. ¿Amén? Porque es lo que Satanás hace, ¿no? Quiere hacernos comparar, hacernos ver, hacernos creer que nuestra vida sin el Señor podría ser mejor, ¿no? Es el mismo ataque que tuvo Adán y Eva, la misma tentación, ¿no? Dios ha dicho esto, pero no es así. Si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis vosotros como dioses sabiendo el bien y el mal, ¿no? Y justamente ese es el pensamiento que hay acá, ¿no? Porque no tienen esos dolores de parto, ¿no? Por su muerte, pues su vigor está entero. Ah, sí, no son quebrantados, ¿no? Las personas que no tienen el sentir, el propósito de Dios en sus vidas, que no conocen a Dios en sus vidas, parecen ser muy fuertes en ellos mismos, ¿no? Seguros. Y así éramos nosotros sin conocer a Dios, ¿verdad? Su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, ¿no? No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, ¿no? Ustedes saben que la disciplina, parte del trabajo, no todo el trabajo, pero sí gran parte de nuestro trabajo aquí en la tierra, fue dada por Dios a causa del pecado, ¿no? O sea que lo que a veces hace Satanás es que en algunos hace ver como si la consecuencia del pecado no fuera algo real para sus vidas. A causa del pecado viene toda la zozobra en nuestras vidas, a causa de estar ajenos a Dios. Toda nuestra necesidad, todo nuestro trabajo, toda nuestra angustia viene a causa de no estar en la casa de nuestro Padre, en comunión y en la presencia de Dios. Pero Satanás pone algunas como muestras de que eso que dijo Dios, de que si comerían de ese árbol, morirían, no es verdad, ¿no? Y nos pone como ejemplo delante de nosotros para hacernos ver de que hay algunas personas que han podido vivir plenamente sin Dios, ¿no? De que todo lo tienen en sus vidas, de que no pasan trabajos cuando Dios dijo que tendrían que trabajar, ¿no? De que no son azotados como Dios dijo que tendrían que serlo. Y hacia allá nos dirige nuestro pensamiento el enemigo. Entonces toda esa cosa de que no pasan trabajos ni tienen necesidades, como decir, miren, lo que Dios dijo acerca de estar lejos, apartados de Él, no es cierto. Hay hombres que pueden vivir sin Dios, ¿no? Su en plenitud de vida. Entonces este era el pensamiento de este hombre antes de que Dios tocara su corazón. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, todo eso es lo que uno puede encontrar a veces en el mundo. Por eso, aquí dice, Dios hará volver su pueblo aquí. También estuve revisando otras versiones porque esta frase es bien confusa, ¿no? Dios hará volver su pueblo aquí, ¿no? Aquí en esta versión no se entiende muy bien ese aquí, hacia dónde se dirige y por qué Dios dice que los hará volver ahí. Pero otras versiones dicen que por eso el pueblo de Dios va hacia ellos, más bien. Es como que el pueblo de Dios empieza a ver en ellos el modelo y la forma correcta de seguir. ¿Amén? Como que parece ser que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas no es tan notable como lo que pueden vivir ellos, ¿no? Como lo que se puede vivir sin Dios. ¿Amén?
Entonces dice, es una manera más correcta de traducirles, por eso su pueblo viene a ellos. ¿Amén? El pueblo de Dios comienza a tener esa comparación entre la vida de los de afuera y la vida con Cristo. ¿Amén? Para ver cuál vida es mejor. La versión internacional dice, por eso la gente acude a ellos. Amén. Por eso Y la gente cree acude. todo lo que afirma. Exactamente. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirma. Esta palabra aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, es eso. Ellos beberán de sus aguas, de esas mismas aguas que estas personas están bebiendo. Amén. Hermanos, ¿no es verdad que a veces nos confronta el hecho de que otras personas que no tienen a Dios, a Cristo en su corazón, parezcan estar mejores que muchos hijos de Dios? Eso, ¿verdad? A veces nos confronta. Sí. Verdaderamente nos confronta a nosotros. ¿Por qué algunas familias parecieran ser más felices sin tener a Dios que a veces las situaciones que hay que enfrentar? ¿Por qué algunos no tienen necesidades, sino que son prosperados en todos sus trabajos, en todos sus proyectos, mientras que nosotros como hijos de Dios a veces pasamos necesidades? Quizás no todos, ¿no? Pero siempre hay una situación en nuestra vida que no está acorde y siempre nuestros pensamientos nos llevan a poner la mirada en los otros que sí tienen aquello que nosotros no tenemos, ¿no? Y eso empieza a minar nuestra fe y hacernos creer que quizás entonces no estamos caminando el camino que verdaderamente debemos caminar, ¿no? Si tenemos trabajo, entonces quizás nos falte algo de salud y empezamos a comparar con aquellos que sí tienen salud. Señor, pero ¿por qué? Si estos que están apartados de ti sí tienen salud y yo aquí que te busco estoy con esta enfermedad, ¿no? O si tenemos buena nuestra salud, pero nos falta el trabajo, entonces comenzamos a ver a aquellos que tienen trabajo y empezamos a decir, Señor, pero ¿por qué estos sí tienen trabajo si yo te busco, si yo... Y no veo, Señor. Y nuestra fe empieza a minarse, ¿no? Empieza a hacernos decaer, empieza a hacernos a tambalear un poco. Es cierto, hermano, esta lucha la vivimos todos nosotros, ¿amén? En diferentes áreas de nuestra vida, ¿amén? Y era la situación que vivía este hombre acá. Comenzó a tener envidia, ¿verdad? Y se daba cuenta como todo el pueblo iba hacia estas personas, como a buscar a ver por qué ellos sí tenían lo que a ellos les faltaba. Entonces sigue hablando acá diciendo, y dicen, verso 11, ¿cómo sabe Dios? Ahí empieza a hacer esta pregunta, ¿no? Primero Satanás nos abre nuestros ojos, nos abre nuestros ojos a ver cosas de una manera diferente a como Dios las ve. Y eso que nosotros empezamos a ver empieza a minar nuestro corazón con pensamientos, hasta que llegamos al punto de casi deslizarnos, como dice ahí, ¿no? A dudar de nuestro Dios, a dudar de quién es Él, ¿amén? De lo que Él está haciendo en nosotros y por nosotros y para nosotros, ¿amén? Entonces por eso esta pregunta aquí, después de haber visto, después de haber examinado, después de haberse despertado la envidia, entonces dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento verdaderamente en el Altísimo? O sea, verdaderamente Dios es lo que se dice que es, verdaderamente la vida cristiana, nuestra vida, es verdaderamente lo que decimos ser o no lo es. Ahí está Satanás sembrando las dudas. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ahí hasta allá nos lleva Satanás. ¿Vale? Comienza con algo sutil, solamente viendo quizás la vida de los otros, pero va despertando sentimientos en nuestros corazones, de envidia, ¿verdad? Y después va sembrando pensamientos de duda hacia Dios, y luego nos dice, en vano has limpiado tu corazón, en vano has seguido en el camino de tu Dios. En vano estamos viviendo la vida con el Señor. Tenemos que guardarnos de que las pruebas nos lleven a este punto, porque ese es el casi deslizarnos nuestros pies. ¿Ves por qué él decía que casi se deslizan mis pies? Porque él llegó hasta tener este pensamiento. ¿Será que Dios es quien dicen que es? Si estos viven mejor que yo, si estos no están pasando por esta prueba tan difícil que yo estoy pasando, ¿será que Dios verdaderamente es sabio y sabe por qué me está haciendo pasar por esto? ¿O será que yo estoy viviendo todo lo que yo vivo en vano? La vida cristiana es un camino de amor por nuestro Señor, que nos lleva y nos conduce hasta la santidad, que nos hace entendidos en nuestras vidas. Amén. Que nos hacen someter nuestros deseos y nuestros planes y nuestros propósitos al mismo Dios. Amén. Y a veces cuando vienen las dificultades,
podemos caer en esa duda. Señor, ¿será que todo lo que yo estoy dando por ti verdaderamente se justifica? Porque tengo esta situación ahora. Señor, ¿vale la pena todo lo que he sufrido, lo que tú me has enseñado, o todo el tiempo que he caminado contigo, o todo el tiempo que dedico a leer tu palabra, o vale la pena verdaderamente orar y clamar a ti si estoy en esta situación, en medio de esta situación? O vivo más, o viviría más feliz si no conociera nada de lo que sé conocer ahora de tu palabra. Si nunca hubiera escuchado de ti y estuviera apartado de ti todo el tiempo, sería mejor mi vida, sería más libre. Estas situaciones pueden llegar, estos ataques pueden llegar a nuestras vidas, ¿no? Hasta este punto, por eso él decía, casi resbalan mis pies, ¿no? Entonces dice, verdaderamente lo da como un hecho, ¿no? En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, en vano ha vivido para Dios aquí en la tierra. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, ¿no? En vano. Pero no es en vano en realidad. Por eso el Señor tiene que empezar a hablar entonces a Él. Eso fue lo que hizo Dios, ¿no? El salmista expone todo lo que él pensó cuando estaba pasando por la situación. ¿Amén? Y empieza a decirnos cómo el Señor lo levantó. ¿Amén? ¿Cuál fue la respuesta de Dios para él? Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Amén? Es decir, el Señor lo guardó de llegar hasta hablar y decir eso, que nuestro pensamiento y nuestro corazón a veces guarda. Engañaría a la generación de tus hijos. El verso 16 dice, cuando pensé para saber esto, o sea, cuando puse su pensamiento en estas cosas, fue duro trabajo para mí, o sea, fue una confrontación muy fuerte, amén, para él. Hasta que, ese era el problema. Todos estos pensamientos, todas estas envidias, todas estas dudas en nuestra fe, vienen hasta que. O sea, eso nos muestra cuál era la causa y la raíz de tener todos estos pensamientos, de tener todos estos trabajos, todas estas luchas, también en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Cuál era la causa? Hasta que entrando en el santuario. O sea, la razón por la cual esta persona estaba en todas esas dudas era porque había salido del santuario, había salido de la presencia de Dios, había salido de la casa de Dios, había salido de la dirección del Espíritu Santo en su vida. ¿Amén? Y sus pensamientos entonces comenzaron a divagar. ¿Amén? Sus ojos empezaron a ver de una manera diferente. Sus pensamientos empezaron a llegar. Las dudas empezaron a llegar. Hasta que el Señor tuvo misericordia de él y nuevamente él pudo entrar nuevamente en el santuario de Dios. Y a la presencia de Dios, en la presencia de Dios, a la luz de Dios, a la sabiduría de Dios. Entonces él comenzó a ver las cosas de una manera diferente. ¿Amén? O sea, hermanos, que nosotros cuando salimos del Espíritu, cuando salimos de la presencia de Dios y afrontamos nuestra vida sin esa luz de Dios, sin ese consejo, sin esa dirección, vamos a ver que nuestra vida es un caos. Y vamos a pensar que todo ha sido en vano. Allá nos quiere llevar Satanás, el enemigo. ¿Amén? A hacernos dudar de nuestra fe, de nuestro Dios. ¿Amén? Pero cuando entramos a la presencia de Dios, el omnisciente, el que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce, y nos dejamos enseñar por él, entonces vamos a ver las cosas de una manera diferente. Amén. A entender verdaderamente. Entonces dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, por eso tenemos que buscar al Señor muchas veces, hermanos. Cuando estos pensamientos, cuando cosas así lleguen, Señor, hazme entrar en tu presencia. Vayamos a Él para que Él nos enseñe. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Qué belleza, ¿no? Que es la luz del Señor. Su presencia nos hace comprender las cosas de una manera diferente. ¿Amén? Él nos hace comprender. La obra del Señor en nuestras vidas es también traer luz a nuestro entendimiento. Hemos leído muchos versículos acerca de eso. Cómo el Señor tiene que despertar nuestro entendimiento. Tiene que hacernos comprender como Él comprende, como Él ve las cosas. Amén. Entonces dice, hasta que entrando en el santuario comprendí. ¿Qué comprendió Él? El fin de Él. Porque ese es el punto.
¿no? Nosotros solamente vemos una cara de la moneda. Nosotros solamente vemos en nuestra humanidad, y sin la luz de Dios solamente podemos ver una cara del cubo, ¿verdad? Pero Dios es omnisciente. Dios ve desde arriba todas las cosas. Y Él no solamente ve la cara que estamos pudiendo ver nosotros desde este punto de vista, sino que Él ve por el otro lado, y por el otro, y por el otro, y por arriba, y conoce todas las cosas a profundidad. Entonces, Dios le alumbró el entendimiento a esta persona para que pusiera su vista no en lo que él veía ahora con su campo, sino que él comprendiera el final del camino. ¿Amén? Para que pudiera entender no este trayecto que estaba pasando, sino que él pudiera ver el final del camino. ¿Amén? Que es lo verdaderamente importante. ¿Amén? No lo que es ahora, sino lo que vendrá después. ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Amén? ¿Cuál es nuestro fin también? ¿Amén? Si nosotros podemos poner nuestra mirada en el fin, andaremos el camino que nos toca caminar con alegría, con gozo y con entendimiento. ¿Amén? Pero si lo ponemos solamente en la piedrita que tenemos que saltar ahora, se nos va a hacer bastante laborioso, ¿verdad? Pesado, sin esperanza. ¿Amén? Alguna vez pusimos este ejemplo y creo que es válido nuevamente, ¿no? Cuando nosotros subimos allá a Manta, el camino es difícil. A veces, sobre todo si ha llovido, se pone más tortuoso. Se pone lleno de barro, de piedras, es una subida siempre pesada, ¿verdad? Y nosotros caminamos ese camino cuando subimos a ver a los hermanos, pero lo subimos, ¿sabes? Que lo subimos con alegría, con gozo, dándole gracias al Señor, porque sabemos el propósito y el objetivo y el sentido que hay al final de ese camino, ¿no? Que allá están nuestros hermanos, que vamos a tener una comunión con ellos, que vamos a reunirnos con ellos, a verles nuevamente, a ser edificados mutuamente con ellos. Y ese propósito hace que nuestro camino, aunque lloviendo, con barro, nos ensuciemos, sudemos, sea llevadero porque tenemos un propósito, ¿no? Pero si tuviéramos que andar ese mismo camino sin saber para dónde vamos, ni cuál es el sentido, ni para dónde queremos llegar, ni qué es que allá arriba llevan nuestros hermanos. Así les toca a veces, por ejemplo, a estos secuestrados, ¿no? Que les hacen caminar largos caminos sin saber para dónde van, no les dice para dónde lo llevan. Hermano, ese camino sí que es tortuoso. Ese camino nadie quisiera llevarlo, ¿no? Porque no comprenderemos para dónde vamos, ¿no? Por eso Dios le hace que esta persona conozca el fin, ¿no? Piense sobre el final del camino, ¿no? Piense sobre el fin de aquellos que están caminando sin Dios y también con el fin de aquellos que estamos caminando con Dios. ¿Amén? Sabemos cuál es nuestra esperanza, sabemos a qué nos ha llamado nuestro Dios. ¿Amén? Y entonces sabremos que todas estas cosas también son necesarias en nuestras vidas. ¿Amén? Las cosas difíciles a veces son necesarias también en nuestro camino. ¿Amén? Entonces dice, comprendí por fin el fin de ellos, ¿no? Y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Ah, ahora parece que no, ahora parece que estaban firmes, ¿no? Lo que él vio al principio es, están firmes, aún en su muerte no hay ningún trabajo, ¿no? Pero a los ojos de Dios, cuando Dios le mostró el fin, hacia dónde iban ellos, entonces, no, ciertamente no estaban firmes, estaban verdaderamente deslizándose hacia la perdición, ¿también? Porque esta vida apenas es un soplo, ¿no? Esta vida apenas es un soplo. Lo verdadero comienza cuando termine nuestro camino aquí en la tierra. ¿Con qué nos vamos a encontrar al final del camino? ¿Con qué nos vamos a encontrar al final del camino? Nos vamos a encontrar avergonzados delante del Dios, creador de todas las cosas, que va a llamar a juicios a todos los hombres. Nos vamos a encontrar avergonzados por el camino que andamos, por la manera en que llevamos nuestra vida. O vamos a encontrarnos como dignos, como siendo hallados dignos de estar en pie delante de aquel que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Pues ciertamente, aunque aquí no parezca, se está caminando hacia el deslizadero y a la perdición, o estamos siendo guiados por Dios hacia su propósito final. ¿Amén? Entonces dice, ciertamente los has puesto en deslizadero. Fíjate que eso entró cuando empezó en el santuario de Dios a comprender, ¿no? A ver cómo Dios ve. Antes lo veía firmes, pero ahora dice, los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente, ¿no? Quizás no ahora, algunos sí ahora mismo por misericordia del Señor, pero si no, al final, ¿no?
en el fin de ellos. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ese es el fin de ellos. ¿Amén? Quizás aquí podemos tener reconocimiento, pero en aquel día no vamos a ser reconocidos por Dios en la eternidad. Amén. Aquí podemos tener reconocimiento de los hombres, pero allí no vamos a tenerlo. Amén. Fíjate cómo él dice que fueron consumidos de terrores y de temores. Es verdad, la vida sin Dios es de temor y de terror porque no hay en dónde sustentarnos. Hoy tenemos y mañana como un sueño, dice que la vida de ellos es como un sueño del que despierta. Un sueño del que despierta es eso, ¿no? Tú tienes un sueño, estás soñando cosas y cuando se despierta solo es abrir tus ojos y todo eso que estabas soñando ya no está. Te das cuenta que no es verdad, que no es real, que no es verdadero. Así un día nosotros vamos a partir, vamos a morir, nuestros días en esta tierra van a acabarse, ¿no? Y ahí despertaremos. ¿A qué despertaremos? A nuestra realidad. Entonces nosotros no vivimos una vida de sueños, vivimos una vida poniendo nuestra mirada en lo eterno, en lo verdadero y en lo real. Amén. Esa es la vida que el Señor nos ha llamado a vivir si somos entendidos en sus caminos. Comprender lo que el Señor nos ha llamado y qué está haciendo Él en nosotros, amén, en nuestro camino. Entonces dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esto es que lo que él tenía, ¿no? Amargura por estas cosas, por la situación que vivía, y en su corazón dice sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. O sea, él después fue despertado y pudo decir esto. ¿Cómo fui yo tan torpe de no entender que lo que el Señor quiere en mí es algo diferente, va mucho más allá de lo que yo veo? ¿Amén? Tan torpe era yo que no entendía. O sea, él en algún momento alcanzó a dudar de la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan cuando él hizo esta pregunta? Okay. Dice, hay conocimiento en el Altísimo. Él alcanzó a dudar de la sabiduría de Dios. Luego, entrando en el santuario, se da cuenta que el torpe y en quien faltaba sabiduría, en quien faltaba entendimiento y comprensión de las cosas, no era en Dios, sino en él. ¿Amén? Él era el que estaba haciendo falta de entendimiento. ¿Amén? Era como una bestia delante de ti. Cuando estuvo delante de Dios se dio cuenta que él estaba haciendo como una bestia. Por fuera, cuando él estaba delante de él, él pensaba que no era una bestia, al contrario, estaba dudando si él mismo era más inteligente que Dios, si él mismo era más entendido que Dios, y si Dios verdaderamente será que sabe lo que está haciendo. Pero cuando estamos delante de nuestro Dios, nos vemos en nuestra verdadera situación, en nuestra verdadera posición, que nosotros no sabemos, hermanos. Nosotros no sabemos ni entendemos bien las cosas. Necesitamos que Dios nos alumbre y nos enseñe. ¿Amén? Era como una bestia delante de ti. Dice, con todo, ahí vio el sustento del Señor. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, por eso él no se deslizó hasta el final, ¿no? Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. O sea, en medio de todo esto el Señor era quien lo sostenía y finalmente le hace comprender. O sea, el Señor nunca lo abandonó en medio de todas estas circunstancias, ¿no? Si el Señor lo hubiera abandonado, quizás él se hubiera ido con los impíos, ¿verdad? Hubiera decaído su semblante y se hubiera apartado. Pero gracias a que el Señor estuvo con él y le tomó de la mano, pudo sostenerlo. El Señor, confiamos en que el Señor también nos sostiene a nosotros, en medio de nuestras luchas y nuestras pruebas, que no nos deja desviar tanto como para perdernos, sino que nos haga entrar prontamente en razón, sabiendo que Él está conmigo, que Él nos puede tomar de la mano derecha, guiarnos según el consejo, y después me recibirás en gloria. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos y en la tierra? Esta es la pregunta a que Él llega. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti, Señor? Él se da cuenta que todo lo que había pensado, pues, se resume en esto, Señor. Finalmente, ¿yo a quién tengo en los cielos, sino solamente a ti? No que tengo aquí en la tierra, sino a quién tengo en los cielos, porque es lo eterno, ¿no? Y si yo sé a quién tengo en los cielos, si yo puedo estar en esa presencia de Dios y conocerlo un poquito en nuestros corazones,
entonces diremos lo siguiente: y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. El Salmo comienza con envidia por las cosas de lo que él veía aquí en la tierra en otros. Amén. Pero después de meditar todas estas cosas, de que Dios alumbra nuestro entendimiento, nos damos cuenta que lo importante no es lo que tengamos aquí en la tierra, sino a quién tengo yo allá en los cielos, Señor, sino a ti. Amén. A quién tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Amén. Esta es una realidad. Cuando vemos nuestras dificultades, cuando viene la envidia, todas estas cosas, desfallecemos externamente, ¿no? Pero la roca de mi corazón, el que nos sostiene por dentro, el que está dentro de nosotros, el que nos ayuda, el que nos sostiene, y la roca de mi corazón y mi porción, o sea, en lo que se debe deleitar nuestra alma, en lo que sabemos que es la parte que nos corresponde. La porción es la parte que me corresponde a mí. Y nuestra porción no está en esta tierra, nuestra porción está en los cielos. ¿Amén? Está juntamente con Dios. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Este es el fin de ellos. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Aleluya. Amén. Este es nuestro bien, acercarnos a Dios. No que no haya dificultades en nuestras vidas, hermanos. Ese no es nuestro bien. No que el Señor nos ponga todo en bandeja de plata para que nosotros aquí no tengamos ninguna necesidad. Ese no es nuestro bien, porque al final el Señor mira nuestro corazón. Y cuando nos presentemos delante de Dios, Él va a abrir y va a buscar y examinar no nuestra apariencia externa, hermano, no nuestro bienestar aquí en la tierra, no nuestra buena salud. Él va a buscar en nuestro corazón y va a abrir nuestro corazón, y en nuestro corazón va a ver si hay orgullo, si hay envidia, si hay celos, si hay ira, si hay pecado en nuestro corazón. Eso es lo que Él va a ver. ¿Amén? Entonces por eso dice: mi porción es Dios para siempre, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti departe. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Amén? Porque eso es lo que Él va a ver allá al final. ¿Amén? Hermanos, alguna vez ponía este ejemplo y decía: imaginémonos que tú has sido invitado a una boda, a un matrimonio, a una fiesta. En todos los matrimonios, pues siempre las personas se visten acordes a ese evento, ¿no? Pues se tienen que vestir de gala, de una manera diferente, ¿verdad? Todos procuran ir lo más elegantemente vestidos posibles a esa fiesta, ¿verdad? Pero imaginémonos que vamos a esa fiesta, pero nos dicen que en el camino antes tenemos que pasar por la plaza del mercado para comprar unas frutas que necesitamos para el día siguiente. Pues aunque vamos para la fiesta de bodas, antecitos tenemos que pasar por la plaza de mercado a hacer alguna diligencia, ¿no?, de camino. Entonces diríamos: bueno, pero es que irnos vestidos de gala para la plaza de mercado, queda uno como fuera de tono, ¿no? Todo el mundo nos comenzará a mirar raro, todo el mundo pensará que esta persona está loca, ¿verdad? Llamaremos la atención mucho, ¿verdad? Se burlarán de nosotros por ir con un vestido largo, ir de smoking a comprar una cebolla, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero la cuestión es que nosotros sabemos después para dónde vamos. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Será que por causa del temor a lo que dirán por estar en la plaza de mercado vestidos así, vamos a preferir entonces llegar a la boda de jean roto, de zapatos desaseados, andrajosos, para no desentonar en la plaza de mercado, y cuando pasemos a la boda entonces vamos a ser avergonzados? Entonces nosotros somos llamados a ir a la boda, y mientras que estamos aquí, pues tenemos que padecer algunas cosas, pero porque sabemos para dónde vamos, sabemos cuál es el fin de todas las cosas, entonces nos vamos a ir vistiendo de smoking, aunque nos digan, aunque nos critiquen, aunque no nos entiendan.
Dice la palabra, a ellos les parece una cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno con el que ellos viven. ¿Por qué nuestras vidas son diferentes, hermanos? ¿Por qué nosotros tenemos que dar testimonio en todo lugar donde vayamos? ¿Por qué nuestro trabajo es diferente? ¿Por qué nuestras familias son diferentes? ¿Por qué, aunque todo el mundo muestra un modelo de familia de una manera diferente hoy en día, el modelo de nuestra familia sigue siendo aquella que el Señor nos enseña en su palabra? ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que vamos para esa hora. ¿Amén? Y a veces se burlan, ¿verdad? A veces hay críticas, ¿verdad? ¿Por qué no corremos en el mismo desempeño con ellos? ¿Por qué no nos asociamos con los mismos en el trabajo? ¿Por qué no escuchamos los mismos chistes? ¿Por qué no nos alegramos con las mismas cosas? ¿Que todos se alegran? Porque es que, hermano, yo voy para una hora. Mi propósito final no es estar aquí en la plaza de mercado. Tengo que ir de paso, ¿no? Nuestra ciudadanía no está en los cielos. Está en los cielos, no está aquí en la tierra. Entonces, por eso es nuestra porción. Sabemos cuál es la porción que nos está guardada y allá es donde debemos apuntar. Amén. Y Satanás trata de hacernos tambalear de ese camino, ¿no? Pero miren que estos la pasan mejor. Mire que estos son más alegres. Mire que esto les va mejor. Pero cuando nosotros podemos comprender en la presencia de Dios a qué hemos sido llamados, sabremos que nos estamos preparando para lo que viene, no para lo transitorio. Amén. Dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el mío. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Amén. En Él debe estar nuestra esperanza, en lo eterno. Amén. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. O sea, hermanos, que cuando nosotros ponemos en Él nuestra esperanza y no en nosotros mismos, ni en las cosas de esta tierra, ni en lo que el mundo nos ofrece, podemos contar todas sus obras. Amén. Yo no sé si ustedes, a todos nos ha pasado, ¿no? Que a veces hay circunstancias de hermanos que están pasando pruebas en sus vidas y porque ponen en Dios su esperanza, ven las cosas de una manera diferente incluso de lo que nosotros mismos la vemos, ¿no? A veces hemos ido a visitar hermanos que están enfermos. Nosotros llegamos allá como pensando que quizás el hermano esté, y al contrario, el hermano dice, hermano, yo confío en el Señor, y nos damos cuenta que Él está viendo las cosas de una manera diferente. No, este mismo video del que hablaba nuestro hermano Nacho hoy, después no sé si vieron otro que también compartió Edna a todos los hermanos, en el que hablaba las familias, unos familiares de uno de estos que había sido degollado. Y estas familias antes agradecían porque decían que ellos habían sido instrumentos para permitirle a estos hombres entrar en el reino de los cielos. Señor, pero ¿cómo podemos ver las cosas de diferente dependiendo de cómo tú nos hayas enseñado? Entonces la madre decía, estos hijos decían que sus madres le daban gracias a Dios porque aunque estos hombres eran crueles y malos con sus hijos, en realidad habían sido un instrumento para entrar ahora en el reino de los cielos. Entonces cuando uno pone en Dios su esperanza, uno puede contar obras que otros no cuentan, porque no las ven, pero Dios las está haciendo. Amén. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios, podemos ver que las cosas que nos están pasando son obras de Dios. Y en vez de angustiarnos y de hacernos menos por estas cosas que estamos pasando, al contrario, nos damos cuenta de la obra de Dios en medio de ellos. ¿Amén? A veces hay hermanos que cuentan un testimonio y dicen, hermano, yo estoy sin trabajo, no tengo nada para mí, no tengo cómo proveer. Y le doy gracias al Señor porque ese día que tenía tanta necesidad, un hermano vino a mi casa y me trajo un mercado, me proveyó. Si esa misma situación pasara en alguien que no tiene su esperanza puesta en Dios, diría, no, hermano, imagínense, ya hasta me tienen que regalarme, hermano, porque estoy en necesidad. No es así. En cambio, la otra persona que tiene su esperanza puesta en Dios, ve que eso es de la mano de Dios y se alegra, puede contar y darle gracias a Dios y alabarlo porque ve que eso que viene es de parte de Dios. Amén. Entonces, el poner en Dios nuestra esperanza va a hacer que podamos contar todas las obras que Él hace. Amén. El Señor no es que no haga milagros en tu vida, mis hermanos. Lo que pasa es que nuestros ojos están a veces muy cerrados para ver los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. A veces tú ves los milagros que hacen otros hombres y nos damos cuenta que son circunstancias muy sencillas, solo que ellos tienen los ojos para ver que eso proviene de la mano de Dios.
mientras que otros muchos piensan que es por el azar o por la suerte o por ellos mismos. Entonces tenemos en Dios nuestra esperanza para contar todas sus obras. Bueno, leamos dos pasajes del Nuevo Testamento. El primero en Primera de Juan, capítulo 15, perdón, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice así. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Primera de Corintios también. Capítulo 15. Capítulo 15, verso 57, dice así. Primera de Corintios 15, 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermanos, pidámosle al Señor que el Señor nos guarde, que pongamos toda nuestra esperanza en Él. El Señor nos da, hermanos, todo lo necesario en nuestras vidas. Él nos conoce y sabe lo que es necesario para llevarnos hasta donde Él quiere llevarnos. Amén. No es en vano, nada de lo que nosotros pasamos es en vano, porque el Señor está trabajando en nuestras vidas. Oh, sí, gracias. Para el final, para encontrarnos con Él. Amén. Así es. Entendamos que podamos comprender en cada circunstancia de nuestras vidas esto que el Señor está haciendo en nosotros. Oh, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a tu redil, porque tú eres ahora nuestro pastor, Señor. Tú eres quien cuida, quien nos apacienta, Señor, quien nos dirige, Señor. Gracias, Señor, por tu corrección en nuestras vidas, Señor. Porque si tú no nos corrigieras, Señor, nosotros, Señor, estaríamos perdidos, Señor, y seríamos avergonzados, Señor. Pero gracias, Señor, porque aunque a veces es difícil para nosotros, tu corrección, Señor, nos prepara, nos enseña, Señor, nos capacita, Señor, nos guarda de deslizarnos, Señor, de tu camino, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que guardes nuestros ojos, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Quita, Señor, todo ataque de Satanás a nuestras vidas, que quiera sacarnos, Señor, de tu presencia, desviarnos de tu propósito, Señor, y hacernos ignorantes, Señor, pero creyéndonos sabios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que todo lo que tengamos, Señor, en nuestras vidas, Señor, todo lo que tú nos das, nuestros trabajos, todas las cosas, Señor, que tú pones en nuestras manos, Señor. Reconozcamos, Señor, que vienen de tu preciosa mano. Y te demos gloria y honra a ti, Señor, por ello, Señor. Porque tú nos las has dado, Señor. Sabemos que provienen de ti, Señor. No nos vanagloriamos en nosotros mismos, Señor. Somos hijos agradecidos contigo, Señor. En el precioso nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén.